Era un viaje rutinario. Un autobús salía desde Durango rumbo a Zacatecas. 5 pasajeros. Un conductor joven. El paisaje seco y árido que parecía infinito. El tipo de carretera donde no pasa nada. O al menos, eso creíamos. Mientras transcurría el viaje, todos recibimos la alerta al mismo tiempo. Un zumbido, una vibración, y luego un mensaje extraño en pantalla. Sin logo, sin número. Solo decía, alerta, no descender del vehículo. Permanezca sentado. No lo cuestionamos. Solo, lo leímos. Como si fuera una advertencia que no necesitaba explicación. Unos kilómetros después, el conductor frenó. Había conos naranjas puestos a mano. No había policías, ni choques. Solo los conos, y una niebla espesa que empezaba a cubrir el camino. Sentías la tensión en el aire. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. La niebla no era natural, parecía moverse con intención, como si buscara algo. Y entonces, la vimos. Una figura delgada, casi flotando entre la niebla. No caminaba. No se movía como algo humano. Solo estaba, observando. Me quedé paralizado. Esa cosa, no tenía rostro. Solo una silueta, oscura y quieta. Pero te hacía sentir que sabías lo que era, peligro puro. Sin tocar nada, las puertas se cerraron solas. El motor se apagó. Las luces internas titilaban. Afuera, esa figura no se movía. Pero ahora estaba más cerca. Se puso justo frente al vidrio. No golpeó. No habló. Solo, estuvo ahí. Como si esperara que alguien bajara. Y entonces, algo cambió. Sentí una presión en el pecho. Como si algo nos rodeara. Pero en segundos, todo volvió. Las luces. El motor. El conductor arrancó sin decir palabra. Y seguimos nuestro camino. Como si nada hubiera pasado. Llegamos a la terminal a las 9:07 de la mañana. Nadie dijo una sola palabra durante el resto del viaje. Ningún pasajero intercambió miradas. Y lo más extraño, el conductor no volvió a presentarse a trabajar. Intenté buscar la alerta en internet. No había registros. Ningún otro testimonio. Solo el recuerdo de algo que no puedo explicar. Y la certeza de que esa advertencia nos salvó. A veces, no necesitas entender el peligro, solo obedecer la advertencia. Y cuando te digan que no salgas del vehículo, hazlo. Aunque no entiendas por qué. Esa noche no tenía pensado dormir temprano. Estaba lloviendo suave, apenas se oía el golpeteo de las gotas sobre el techo de lámina. Mi casa se sentía extrañamente vacía. Y eso que vivo solo desde hace 2 años. Tenía la televisión encendida, no porque estuviera viendo algo. Solo para no sentir el silencio. Afuera, todo era sombra. Ni siquiera los postes de luz parecían funcionar bien, las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Y lo hicieron. A las 2:46 de la madrugada, con un crujido seco, todo se apagó. No fue un bajón de luz. Fue como si alguien hubiera desenchufado el mundo. Me quedé inmóvil, con el control remoto todavía en la mano, como un idiota esperando que volviera la señal. Pero no volvió. Silencio. Ni autos. Ni perros. Ni grillos. Solo ese sonido hueco que hace el silencio cuando es demasiado denso. Como si algo estuviera respirando al otro lado de la pared. Fui a la cocina a buscar una linterna. Caminé a tientas. Las paredes parecían más estrechas. Los pasillos, más largos. Y entonces escuché algo que no me gustó. Una vibración, pero no venía del celular. Era como un susurro eléctrico en el aire.
como si algo se estuviera cargando, justo detrás de mí. Me di la vuelta. Nada. Pero entonces vi mi reflejo en la ventana. Solo que el reflejo no se estaba moviendo como yo. Fue solo una vibración leve, casi imperceptible. Mi celular, que había dejado cargando en la mesa, encendió la pantalla por un segundo. Había una notificación que decía, un archivo recibido por AirDrop. Era extraño, porque no tenía el AirDrop activado. Ni tenía vecinos cercanos. Y a esa hora, con el apagón, nadie más debería tener batería. Toqué la notificación, más por costumbre que por curiosidad. Y ahí estaba. Una foto. Sin texto. Era mi casa. La fachada, captada desde el frente. Oscura, húmeda por la lluvia, con la calle completamente vacía. Reconocí el buzón, las grietas en la pintura de la puerta. Pero lo que me congeló el pecho fue un pequeño detalle. La foto mostraba una luz encendida en el segundo piso. La ventana de mi cuarto. Mi habitación. Yo estaba en esa habitación. Y no había encendido ninguna luz. Me acerqué al ventanal, lo más sigilosamente que pude, y miré hacia abajo. No había nada. Volví a revisar la imagen. Hice zoom. La luz dentro de mi cuarto tenía una forma extraña. Como si hubiese una figura parada, justo frente a la ventana. Pero yo estaba solo. El celular volvió a vibrar. Esta vez, era una llamada. Número desconocido. La pantalla estaba en negro. Respondí. ¿Hola? Nadie respondió. Pero escuché una respiración. ¿Quién eres? Hasta que, de pronto, esa misma respiración se interrumpió por un leve crujido. Como una madera que se dobla. Pero no desde el celular. Desde adentro de la casa. Colgué de inmediato. El corazón me retumbaba en los oídos. Fui directo al pasillo, tratando de no hacer ruido, con la linterna temblando en mi mano. Y ahí estaba una nueva notificación. Otra foto. Esta vez, tomada desde el porche. Más cerca. Justo frente a mi puerta. Y lo peor, la luz de la linterna, la que yo tenía en la mano, también aparecía en la foto. Encendida. Iluminando la misma puerta que estaba viendo yo. Era como si alguien estuviera parado detrás de mí, capturando la escena desde su punto de vista. Me giré de golpe. Apunté la linterna al pasillo detrás de mí, no había nadie. Pero el aire se sentía pesado, como si acabara de pasar alguien y me hubiera rozado sin querer. Caminé hacia la puerta principal. No para salir. Solo para comprobar. Para asegurarme de que lo que había visto en la foto no era real. Pegué el ojo a la mirilla. No había absolutamente nada. Pero mientras observaba, noté algo raro. Una silueta. Reflejada en el pequeño cristal. Y justo detrás, otra sombra más alta, inmóvil. Tan cerca de mí que si respiraba, debía estar sintiendo mi aliento. Abrí la puerta con fuerza. Di un paso fuera. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el mundo ya no era el mismo. El cielo tenía un tono rojizo. Como si no fuera de noche, pero tampoco de día. No había ruido. Ni viento. Ni insectos. Saqué el celular para intentar llamar a alguien. Pero antes de marcar me detuve. La cámara estaba abierta. Y sin que yo lo notara, había tomado una nueva foto. Automáticamente. Era una imagen de la casa, la misma fachada, solo que esta vez, yo estaba parado frente a ella, mirando desde afuera. Y en la ventana de mi habitación había alguien más. Quieto. Mirándome. Con mi cara. Ya no sabía si estaba huyendo o caminando en círculos. Cada vez que intentaba salir de la casa, algo no encajaba. La puerta principal, ahora daba a un pasillo. Uno que no existía antes. Era largo, estrecho,
sin ventanas. Y lo peor, no tenía fin. Corrí hacia el baño. Cerré la puerta. Respiré. Estoy en mi casa, me repetía. Pero al mirar al espejo, no me vi a mí. Vi la sala. Vacía. El espejo ahora mostraba otro lugar. Otra parte de la casa. Como una especie de cámara. Como si yo estuviera siendo observado. Salí corriendo. Traté de abrir la ventana del comedor. Pero lo que vi afuera no era mi calle. Era otra casa, exactamente igual a la mía. Como si la casa estuviera dentro de sí misma. La linterna comenzó a fallar. La luz se volvió roja por un segundo. Y entonces sonó el celular otra vez. Una última foto. Al principio no entendí qué era. Solo sombras y algo borroso. Pero cuando acerqué la imagen y me quedé helado. Era mi cuerpo, dormido, en la cama. Exactamente como lo había dejado esa noche. Solo que la foto estaba tomada desde el techo de la habitación. Y entonces me di cuenta, si yo tenía el celular, ¿quién tomó la foto? Siempre he sentido algo especial por los libros. No solo me gusta leer, me gusta escapar. Sumergirme en páginas silenciosas donde el mundo real deja de existir. Un día, un compañero de clase, que sabía lo obsesionada que estaba con la lectura, me dijo que una librería llamada Santerini buscaba personal. En cuanto lo escuché, ni lo dudé. Fui ese mismo día. Y cuando me aceptaron, sentí que había conseguido el trabajo de mis sueños. Al comenzar mi primer turno nocturno, el encargado, un hombre pálido, con una voz apenas audible, me entregó una libreta diminuta, de cuero gastado. «Sigue estas reglas al pie de la letra», me dijo sin mirarme a los ojos. Antes de que pudiera hacerle una sola pregunta, ya se había marchado. Pensé que era una broma. O que simplemente exageraba. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, el timbre de la entrada sonó, pero la puerta no se había abierto. Al levantar la vista, vi a una joven, pálida, vestida con un vestido antiguo, cubierto de polvo y pequeños agujeros, como si hubiera salido de una casa abandonada. Se acercó lentamente al mostrador y, sin siquiera saludar, dijo: «Quiero un cuento de la sección prohibida». Mi garganta se cerró. Sentí un frío escalofrío en la espalda. «No está permitido», respondí, sin poder mantener la mirada. Sus ojos eran tan oscuros que parecían absorber la luz. Se fue sin decir ni una sola palabra, pero sentí que aún estaba conmigo. Observándome. A las 2 de la madrugada, las luces empezaron a parpadear, solo se quedó una sola luz encendida. Después de eso empecé a escuchar murmullos. Al principio creí que era el viento. Pero no había ventanas abiertas. Los susurros comenzaron a aumentar, no entendía lo que decían. Me refugié en la sección de archivo, el rincón más profundo de la librería. Me acurruqué entre cajas viejas, cerré los ojos y recé para que todo fuera solo mi imaginación. De repente, los susurros se detuvieron. Y alguien, o algo, exhaló justo junto a mi oído. Sentí el aliento. Abrí los ojos de golpe. No había nadie. Pero en la pared, alguien había escrito: «Escucharte es fácil. Lo difícil será callarte». A las 3 de la madrugada, escuché unas risas, como niños jugando entre estanterías. Me acerqué y vi a 3 niños de no más de 6 años caminaban de la mano, descalzos, con pijamas antiguos y los rostros pálidos como tiza. «¿Dónde está la sección infantil?», preguntó. Revisé la libreta. Las reglas eran claras, nadie debía estar en esa área a esa hora. Intenté mantener la calma y los guié hacia la salida, pero noté que sus sombras no los seguían. Uno de los niños se giró hacia mí y dijo con una voz completamente distinta, más grave, más vieja: «Gracias por protegernos, por ahora». Y desaparecieron cuando cruzaron la puerta. A las 5 de la madrugada, escuché la campanilla de la entrada, pero no vi a nadie entrar.
Y de pronto, allí estaba él. Un hombre de traje gris, rostro sereno y una mirada tan vacío. No dijo nada, solo se sentó en la mesa. Luego sacó un cuaderno y lo dejó sobre la mesa. En la tapa decía mi nombre. Y la última página estaba en blanco. Al levantar la mirada del cuaderno, me di cuenta de que el hombre ya no estaba. Ya estaba amaneciendo, eso me tranquilizó. Después de ese suceso, inmediatamente dejé el trabajo, y la librería cerró sus puertas poco después. Pero a veces cuando voy a la librería, siento miradas que me vigilan y murmullos entre los libros. Busqué por internet, pero no había información sobre esa librería. Es como si de un día para otro hubiera desaparecido. Hace unos meses, un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. O eso creo. Nadie en la calle lo vio llegar. Ningún camión, ninguna caja, ni el ruido típico de muebles arrastrándose por el suelo. Pero una mañana, vi la ventana estaba cerrada. Las persianas bajadas. Y en la puerta una alfombra nueva con la palabra «Bienvenido». No me enteré por los vecinos, ni por una publicación en el grupo del barrio. Simplemente, de un día para otro, alguien vivía ahí. La primera vez que lo vi, fue al final de una tarde cualquiera. Miré por la ventana, y ahí estaba. De pie en su jardín. Quieto. Al principio pensé que era una estatua. Una de esas decorativas, que algunos ponen entre las plantas. Pero no, respiraba. Me quedé observándolo por unos segundos. No se movía. Ni siquiera parecía mirar algo en particular. Como si esperara a que yo lo viera. Y entonces, giró la cabeza en mi dirección. No levantó la mano. No dijo ni una palabra. Solo me miró y sonrió. Esa sonrisa era más bien una imitación de una sonrisa. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando. Solo sé que, cuando parpadeé, él ya no estaba. Desde entonces, empecé a verlo todo el tiempo. No sé si es que estaba más atento, o si él realmente estaba ahí, esperándome. Pero cada vez que levantaba la vista, cada vez que pasaba cerca de una ventana, lo veía. A veces estaba en su porche, fingiendo leer un periódico. O regando una planta que ya estaba seca desde hacía días. No importaba cuándo mirara. Él ya estaba ahí. Como si supiera exactamente cuándo mis ojos se iban a mover hacia su casa. Siempre me miraba. Siempre. Sin mover el cuello, sin girar el cuerpo. Como si sus ojos hubieran estado apuntando hacia mí desde antes de que yo siquiera me acercara a la ventana. Una vez apagué todas las luces de mi casa, solo para ver mejor afuera. Me escondí tras la cortina, apenas levantándola con 2 dedos. Y aún así, él ya me estaba mirando. Una noche cualquiera, mientras me cepillaba los dientes, noté algo raro. No fue un sonido. Fue una sensación. Como si alguien más estuviera haciendo lo mismo que yo, en otro lugar. Apagué la luz del baño, dejé solo la del pasillo encendida, y miré por la ventana. Ahí estaba él. Y entonces vi algo que me hizo soltar el cepillo. Se estaba cepillando los dientes también. De pie, en el mismo ángulo que yo. Con los mismos movimientos. Solo que con un par de segundos de retraso. Cuando me incliné hacia el lavabo, él también lo hizo. Cuando me limpié la boca, su mano hizo el mismo gesto, exacto, 2 segundos después. Como si estuviera, copiándome. Pero había un detalle imposible de ignorar, en su baño no había luz. Todo estaba oscuro detrás de él. Excepto su rostro. Iluminado, como si la luz saliera desde dentro. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía ahí, quieto, imitando, esperando. Así que decidí grabarlo. Coloqué una cámara pequeña, apuntando directo hacia su casa, escondida entre las cortinas. Con visión nocturna activada.
Programé la cámara para grabar durante toda la noche y traté de dormir. A la mañana siguiente, antes de siquiera desayunar, conecté la cámara al portátil. Había más de 8 horas de grabación. Avancé rápido al principio. Todo parecía normal. Silencio y oscuridad. Pero a las 3:17 de la madrugada la imagen cambió. Como si alguien hubiera encendido algo, aunque no había luz. Y ahí estaba él. Parado frente a mi casa. Frente a mi puerta. No se movía. No tocó el timbre. Solo, estaba ahí. De pie. Mirando hacia la cámara. No hacia la ventana. Hacia la cámara. Estuvo ahí por exactamente 1 hora. 60 minutos. Sin moverse ni un solo centímetro. Sin cerrar los ojos. Sin pestañear. A la mañana siguiente, traté de actuar como si nada pasara. Me repetí que tal vez estaba exagerando, que la grabación no significaba lo que yo creía. Salí a tirar la basura. El cielo estaba gris. Di apenas 3 pasos fuera de la casa, y ahí estaba él. Parado junto a su buzón, con la misma ropa del día anterior. Sin expresión. Como si no se hubiera movido desde anoche. Me obligué a saludar. Buenos días. Y entonces él habló. Buenas. ¿Durmiendo mal anoche? Me detuve en seco. Esa misma frase. La había dicho exactamente 10 minutos antes, por teléfono. A mi madre. Dentro de mi casa. Lo dijo igual. Misma entonación. Misma pausa entre las palabras. No pude responder. Me limité a sentir, como si fuera normal. Él sonrió. Pero no como alguien que hizo una broma. Sonrió como un actor satisfecho después de repetir bien una línea. Como si estuviera ensayando a ser yo. Desde entonces, empecé a notar cosas raras en mí. Pequeños gestos que nunca antes hacía. Cómo subía las escaleras con pasos más cortos. Incluso la forma en que respiraba cuando estaba solo, no me parecía mía. A veces hablaba y escuchaba mi voz como si viniera de alguien más. Decía frases que no recordaba pensar. Me reía cuando no tenía ganas. Como si fuera yo mismo. Un día, caminando por la calle, me vi reflejado en la vitrina de una tienda. Al principio no me reconocí. La postura era la mía, sí. La ropa, la cara, también. Pero algo era distinto. Y entonces, el espejo. Lo miro todos los días. Por costumbre. Pero últimamente, lo evito. Hay momentos en que mi reflejo se mueve con un leve retraso. Lo juro. Como si dudara un segundo antes de seguirme. Como si necesitara ver qué hago, para poder hacerlo también. Anoche me desperté, sin razón. No fue un ruido, ni una pesadilla. Me incorporé a medias. La casa estaba en silencio absoluto. Levanté la mirada y vi a mi vecino. No sé cómo entró. Las puertas seguían cerradas. Las ventanas, bloqueadas. Pero él estaba ahí. De pie. Frente al espejo del pasillo. Su espalda hacia mí. Su reflejo, de frente. Sonreía. Y no parpadeaba. Pero lo más aterrador, era que su reflejo no se movía exactamente igual. Mi cuerpo se movía imitándolo. Quise gritar, pero no pude. Quise moverme, pero no pude. Como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Él se giró lentamente. Nuestros ojos se cruzaron. Y por un momento, sentí que su rostro era el mío. Y ahí supe la verdad. Ya no me estaba imitando. Yo era la imitación. Tal vez siempre lo fui. Tal vez desde el primer momento en que lo vi parado en su jardín, sin parpadear, él ya me estaba deshaciendo, pieza por pieza.
Si estás escuchando esto, ya es tarde. No mires a tu vecino. No lo observes. Porque algunos no están ahí para vivir al lado tuyo. Están ahí para reemplazarte. Y si ya notaste que te imita, es porque ya aprendió todo lo que necesita de ti. Todo comenzó una madrugada cualquiera. Estaba en mi celular, revisando cualquier aplicación de trabajo temporal y fue ahí cuando me apareció. El anuncio no tenía imagen. Solo un texto que decía, se busca vigilante para un espejo. $2.000 por noche. No parecía muy difícil el trabajo, además pagaban bastante, así que les escribí diciéndoles que estaba interesado. La respuesta llegó de inmediato. Preséntate mañana a las 7 de la tarde en esta dirección. Lleva identificación. No hagas preguntas. Me pareció extraño que me respondiesen tan rápido, casi al instante. A la mañana siguiente, me levanté temprano para llegar a la hora acordada. La dirección me llevó a una casa antigua de la ciudad. La casa estaba escondida detrás de un portón oxidado. Pintura descascarada, jardín seco, una de esas construcciones que parecen abandonadas. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Di un paso hacia atrás, pensando en irme. Fue entonces cuando la puerta se abrió sola, huí despacio. Entré, y al final del pasillo vi a un hombre alto, delgado, con un traje gris y una expresión neutra. Sacó una carpeta, dentro había un contrato. Que ponía lo siguiente. El objeto no debe ser cubierto sin autorización. Está estrictamente prohibido interactuar con el verbal o físicamente. No debe pasar la noche en la habitación. Le dije que aceptaba, sin pensarlo mucho. Él asintió, y me dijo empiezas esta noche, no llegues tarde. Por la noche, llegué a la casa. La habitación estaba al fondo de un pasillo. Cada paso que daba, se escuchaba como el piso crujía. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. Empujé con cuidado, era una habitación vacía. Solo había una lámpara de techo que parpadeaba cada tanto y en el centro, había una silla de madera al espejo cubierto por una manta rojo oscuro. Me senté y esperé. Al principio fue aburrido. Pero después vi como si algo dentro de esa tela se moviera. Me levanté, impulsivamente. Pero me obligué a volver a sentarme. Comencé a hablar en voz baja, para calmarme. Pero en cuanto dije una palabra, la lámpara titiló y se apagó. Me quedé en total oscuridad. Escuché uñas deslizándose por la parte interior del cristal. Me quedé congelado por un instante, hasta que decidí levantarme e irme a mi casa a dormir. Al día siguiente, entré de nuevo a la casa. La puerta ya estaba abierta. El pasillo parecía más corto y la habitación más oscura. Me senté frente al espejo y quité la manta. Vi mi reflejo, pero era diferente. Había algo vacío en esa imagen. Mi piel se veía más pálida. Los ojos más abiertos, sin parpadear. Me acerqué lentamente. Alcé una mano, pero el reflejo no se movió. Me miraba, pero no copiaba mis movimientos. En ese momento escuché, ¿por qué no me dejas salir? Tenía una voz. Masculina, idéntica a la mía. Cerré los ojos tan fuertes como pude. Cuando los volví a abrir, el reflejo ya se movía como debía. Me levanté sin mirar atrás, apagué la luz y salí de la casa. Esa noche dormí con la lámpara encendida, los espejos tapados, y el celular en silencio. Hasta que vibró, a las 3:17 de la madrugada. Un mensaje nuevo, sin número, que decía, mañana, destápalo por completo. Esta supuestamente era la última noche que tenía que estar ahí. Estaba lloviendo y el aire estaba denso. Llegué a la casa, entré y me senté. El espejo ya no tenía la manta. Estaba descubierto. Lo miré. Esta vez, sí copiaba mis movimientos. Pero con un leve retraso, como si pensara si hacerlo o no. Acerqué mi rostro al espejo.
Y de repente el reflejo sonrió. Me eché hacia atrás. Tropecé con la silla y caí al piso. Dentro del espejo había otro cuarto idéntico, pero con grietas en las paredes. Había una figura. Pálida. Flaca. Con mis ojos pero sin alma. Se acercó y me extendió la mano. Yo, sin pensarlo mucho, le tomé de la mano. Y ahí fue cuando todo se apagó. La luz. El ruido. El tiempo. Sentí un zumbido en los oídos. Desperté, estaba en el mismo cuarto. Pero el reflejo ya no era el mío. Yo era el reflejo. Golpeé el cristal. Grité. Afuera mi cuerpo se puso de pie. Me miró y sonrió. No sé cuánto tiempo ha pasado. A veces veo a otros. Otros como yo. Todos firmamos. Todos aceptamos por dinero. Cada noche alguien nuevo se sienta frente al espejo. Yo los observo. Tal vez tú seas el próximo. Solo te pido una cosa. No aceptes el trabajo. Porque si lo haces, tomarás mi lugar.